Que el Señor les bendiga. Gracias por estar nuevamente una vez más con nosotros en tu canal Despierta tu Espíritu. Con nosotros Samuel y su servidor Johnny Pacheco. Estaremos hablando en este video acerca de los dones del Espíritu Santo. Hicimos 3 videos acerca del fruto del Espíritu Santo. Si no los has visto, te recomendamos que vayas y los mires. Son 3 videos pero muy buenos que te ayudarán a entender mucho mejor lo que son los frutos del Espíritu Santo. Hoy estaremos tocando acerca de los dones del Espíritu Santo. Si eres nuevo y es la primera vez que nos miras, por favor, suscríbete al canal para que puedas continuar viendo este tipo de contenido. Samuel, gracias nuevamente por estar aquí. Que el Señor te bendiga. Platícame, ¿cuál es la importancia de los dones del Espíritu Santo? Mire, hermano Johnny, la importancia de los dones del Espíritu Santo para el funcionamiento esencial de la Iglesia de Jesucristo no puede ser subestimada. Si la Iglesia carece del equipamiento espiritual delineado en la Epístola de Corintios capítulo 12, va a tener varios problemas. Primero, es necesario para el conflicto con los poderes de las tinieblas. Y segundo, también se ve privada del empoderamiento que se deriva de la manifestación de la presencia y el poder del Espíritu Santo por medio de ella. Porque los dones son presencia y poder para combatir las tinieblas, y es la presencia de Dios. Además, la Biblia está repleta de los tratos sobrenaturales de Dios con su pueblo. La misma regeneración por la que nos convertimos en nuevas criaturas es algo sobrenatural. Los cristianos tenemos que reconocer que el mal es algo sobrenatural y personal, aunque no es corpóreo como nosotros, es sobrenatural. ¿Me entiendes? Y actúa hacia nosotros en 3 fases: opresión desde fuera, obsesión, ya deja de ser opresión, pasa a la mente, obsesión, te obsesionas mentalmente y ya de la mente pasa a la posesión. Entonces hay hermanos que no se quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo sabiendo que el mal es sobrenatural y actúa con nosotros. Ahora, siguiéndote la idea, lo que se nos prometió a nosotros, dijo Cristo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Siguió prometiendo: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que si ignoras los dones, ignoras la herencia que Cristo te ha dejado. Enlazando todo eso con lo que dice 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué sugiere la idea de ignorar? Te están dando algo y tú lo ignoras. No quiero, hermanos, que ignoréis los dones espirituales. Quiere decir, regresando a la idea, que si tú ignoras los dones de 1 Corintios 12, vas a estar deshabilitado para los poderes de las tinieblas y vas a estar privado de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, te puedo seguir abundando sobre ese tema. Ahora, algunos dicen que los dones fueron para inaugurar la dispensación, pero ya no son para hoy en día. Ahora Pedro, judío, interpretando lo que sucedió en Pentecostés, dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. Hay un detalle importante en la palabra don, que es del griego dorea. Es la palabra que nosotros utilizamos para regalo, como si yo te regalo un lapicero, un par de tenis. Entonces lo que está diciendo: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Traduciéndolo a la idea de nosotros, quiere decir que si tú te arrepientes,
Es como si te dan un regalo. Es lo que está diciendo. Quiere decir, por eso, si una persona es llamada hija de Dios a través de la fe en Jesucristo, esa persona tiene derecho a un regalo. ¿Cuál es ese regalo? El Espíritu Santo. Don es de Dorea, griego Dorea, que es como si yo te regalo un par de zapatos, te regalo un lapicero. Quiere decir que tú necesitas los dones para poder enfrentar los poderes de las tinieblas y no privarte de la manifestación de la presencia y el poder del Espíritu Santo, el trato sobrenatural, porque entonces la iglesia es pura cátedra, ortodoxia fría, sin vida. Por eso es necesario los dones. ¿Te contesté la pregunta? Claro que sí, muchísimas gracias. Es dentro de los dones, parece que entre los tres primeros que vamos a estar hablando está el de la palabra de sabiduría, Okay. ¿correcto? Se clasifican en tres grupos: dones de revelación, dones de expresión y dones de poder. Ahora, entre los dos primeros dones de revelación, está palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. Pero el primero, el don de palabra de sabiduría, es el principal de todos los dones. Quiere decir, la palabra de sabiduría es el primero de estos tres dones de revelación y el primero en la categoría de todos los dones espirituales. Es el primero y el más importante de los dones del Espíritu Santo. La sabiduría presupone y es la clave del conocimiento, porque conocimiento sin sabiduría, porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. Evidentemente la sabiduría es superior al conocimiento, porque una persona puede tener mucho conocimiento, pero si no lo sabe aplicar, claro. En el conocimiento tiene que subyacer la sabiduría. Una persona puede tener conocimiento, pero si no lo sabe aplicar, por eso la sabiduría presupone que es un avance del conocimiento mismo. Es decir, que una persona puede tener conocimiento y no tiene sabiduría. Por eso es el don mayor. Ahora, han habido muchas interpretaciones. ¿Entendiste que es el don superior? Sí, claro. Es el más importante de los dones, dado que la sabiduría presupone que es un avance sobre el conocimiento mismo. Es la capacidad de usar el conocimiento con discreción, porque una persona tiene conocimiento, pero no tiene la discreción de usar ese conocimiento. Es el don principal. El problema, Johnny, es que ha habido muchas interpretaciones sobre ese don. Y algunos han sugerido que es una sabiduría natural consagrada al servicio de Dios. Eso se mueve mucho. Bueno, don de sabiduría, una persona que sabe mucho y la pone al servicio de Dios. Porque dice que toda sabiduría proviene de Dios y afirman que la consagración de ese don natural al servicio de Dios, pues el don de sabiduría. Saben mucho, lo dedican a Dios y ya tienen el don de sabiduría. Pero la debilidad de este argumento, Johnny, es entonces que si aceptamos esa definición, hay que aplicársela a los demás dones. Entonces, hablar en lengua, que es uno de los dones que le siguen, no sería más que una lingüística consagrada a Dios. Entonces, si una persona sabe griego, sabe latín, pues lo dedica a Dios y ya está. Pero de eso no se trata el don de hablar en lengua. ¿Y qué tú crees que sería el don de sanación? Un buen médico tiene el don. Claro. Pero entonces no se aplica. No es un don de sabiduría natural aplicada a Dios, como el don de palabra de conocimiento, no es un conocimiento natural aplicado a Dios. Hermano Johnny, también se ha sugerido que la palabra de sabiduría es una profunda comprensión de las escrituras, la capacidad de interpretar correctamente la palabra de verdad. Pero si tú aceptas y si yo acepto esa interpretación de la palabra de sabiduría, entonces todo maestro bíblico podría afirmar tener el mayor don de las escrituras. Entonces tú pasas el Moody, pasas un instituto
el de allá, el de Texas, pasas una universidad y tienes una cola de títulos ahí en la oficina y tú dices, yo tengo un don de palabras de sabiduría. ¿Entendiste? Sí, sí, Entonces, no se sabe trazar una línea entre el maestro de escuela dominical y uno que es doctorado, porque hay gente que tiene muchos títulos y tú te asombras como tiene título este tiene el don de palabra de sabiduría. Entonces, eso tampoco aplica. ¿Entiendes la lógica? Porque claro que habría que sí. aplicársela a todos los demás dones. También se ha sugerido que es la capacidad de hablar con sensatez, de tener tacto, de decir algo en el momento oportuno, de ayudar a quienes lo necesitan, de dar un consejo de advertencia. Bueno, si esta es la interpretación correcta, hermano Johnny, las iglesias están llenas. Porque usted sabe que hay muchísimos creyentes capaces de darle un consejo a los demás. En la misma iglesia no hay muchas personas que se acercan a ti y te dan un consejo muy bueno. Sí, claro, claro que sí. Entonces no es la sabiduría humana aplicada, no es interpretar bien la palabra de Dios, no es hablar con sensatez, ni siquiera dar un mensaje. Hay algunos que dicen que es la capacidad de dar conferencias, de dirigir asuntos del pueblo de Dios, asuntos de liderazgo, Asuntos de liderazgo. de guiar bien las conferencias. Pero entonces están limitando también el don, Claro, claro. porque hay mucha gente que no son nacidas de nuevo y tienen una habilidad notable en los asuntos administrativos. Dime si no es así, Claro que sí. en Yo la, pienso igual. en la misma política. Muy interesante, Samuel. Ahora, dime tú, ¿cómo se definiría la palabra de sabiduría? Muy buena pregunta, hermano, porque tenemos que aclarar ese punto, porque actualmente hay mucha confusión. Hay mucha gente que porque tiene muchos títulos cree que tienen el don de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría podría definirse como una revelación sobrenatural, de la mente y el propósito de Dios, comunicada por el Espíritu de Dios. Te lo repito, es una revelación sobrenatural que Dios te da a ti, de la mente y el propósito de Dios, comunicada por el Espíritu Santo. Es la sabiduría de Dios impartida al hombre. Podría definirse el don de la palabra de sabiduría de Dios cuando el Señor revela específicamente su propósito a una persona. Dios te revela su propósito. Entonces, no se trata de la sabiduría humana glorificada. No se trata de interpretar la Biblia, no se trata de conferencia ni de decir, es que Dios te revela su propósito, te revela su mente. Ahora mismo, en los asuntos cotidianos y en circunstancias específicas, Dios te puede revelar. Dios está dispuesto a darte tu sabiduría. ¿Entendiste? Sí, sí. Ahora, ¿qué me ibas a decir, Johnny? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre la sabiduría y el don de sabiduría? Ahí está. Bueno, vamos a poner una suposición. Que tú tienes un problema legal. Tienes duda de cómo actuar y necesitas una aclaración legal y llamas a tu abogado. Y el abogado, con su experiencia, te da una palabra de sabiduría. Te la comunica y te da una palabra de sabiduría. ¿Entendiste? Ahora el abogado no te comunica el cerebro por un cable. Te da una palabra de sabiduría. Y si tú necesitas más, necesitas pagar más. ¿Entendiste? Te dio una palabra de sabiduría. ¿Cómo se aplica eso? El abogado representa a Dios y tú eres el cliente. Él te dio una palabra de sabiduría. Ahora escucha.
Recuerda que es palabra de sabiduría. Don, repite conmigo, don de palabra de sabiduría. Don de palabra de sabiduría. No No, sabiduría. no sabiduría. En la Biblia no hay don de sabiduría. En la En la Biblia Biblia no no hay hay don de don de sabiduría. sabiduría. Lo único que tenemos es don de palabra de sabiduría. Don de palabra de sabiduría. Muy ¿Entiendes diferente. la diferencia? Sí, En la Biblia no hay don de sabiduría. Lo único que nos ha dejado Dios es el don de la palabra de palabra sabiduría. sabiduría. Lo que tenemos es un don de palabra de sabiduría, no un don de sabiduría. Dios te da una palabra de sabiduría, pero en la Biblia la sabiduría no es un don. ¿Entendiste la diferencia? Sí, sí. Ahora, en las escrituras, en la Biblia, ¿hay ejemplos del don de la palabra de sabiduría? Claro, Dios le dijo a Noé, construye un arca. Y le dijo a Jonás, ve a Nínive. Claro. Ok. El mismo pueblo de Israel se gobernaba teocráticamente y los hijos de Israel se gobernaban por las leyes que Dios le dio constantemente. Como te digo, Dios le dijo a Noé, construye un arca, y le dijo a Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué pasó con las visiones de Daniel? Eran extraordinarias. Y por medio de figuras, Dios le dio el entendimiento y las revelaciones de todo lo que iba a pasar. Y él las escribía, el mismo Ezequiel. Quiere decir, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Noé? Construye un arca. Y le dijo, haz esto y esto y esto y esto y esto. Le dio todos los planes. ¿Y qué le dijo a Jonás? Ve a Nínive. Y le dijo a Ezequiel, mira, este va a ser el plano de lo que va a pasar. Es un templo así, 40 al 48 de Ezequiel. Y le dijo a Daniel, mira, estas son las estatuas, viene este templo, viene este imperio, viene este imperio. ¿Entendiste? Muy tremendo. Ahora, estás siguiendo la idea que no es don de sabiduría, es don de palabra de sabiduría. Don de palabra de Que sabiduría. Dios te revela su mente, un propósito, una revelación infinitesimal de su mente y su propósito. No es una interpretación de la Biblia, no es una sabiduría humana aplicada, no es dirigir una conferencia, es una revelación infinitesimal de su mente y su propósito. Tú estás en oración, dice Alesto. Ahora, ¿cómo se revela en el Nuevo Testamento? ¿Tienes alguna pregunta, hermano Johnny? No, hasta ahorita estoy muy bien. Me gustaría que me siguieras ilustrando hasta ahorita cómo vamos. Oh, claro. En el Antiguo Testamento está lleno de palabras de sabiduría. Cómo Dios dirigió a Isaías. Oye, los profetas son sorprendentes como Dios dirigía a los profetas con palabras de sabiduría. Y le decía a Eliseo, ve allá. Y le decía a Elías, ve, haz esto con palabras de sabiduría. Dios le revelaba al profeta y le decía, pero ¿cómo puede pasar? Y uno le decía, es que allá hay un profeta que todo lo que tú haces, Dios se lo revela al profeta. Claro. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Tú no leíste eso entre las notas, que le dice, ¿qué está pasando? Dice, es que allá hay un profeta que todo lo que tú haces, Dios se lo dice al profeta. Dios se lo dice al profeta, sí. Ahora, en el Nuevo Testamento se utiliza de tres formas que nosotros no podemos olvidar. La primera forma es como orientación personal. Dice, 14 años después volví a Jerusalén con Bernabé y llevé también a Tito conmigo y subí por revelación y les hablé. Gálatas 2:1 y 2. La palabra revelación es una palabra que se usa para referirse a la palabra sabiduría. Revelación es palabra de sabiduría. Recuerda, revelación es palabra de sabiduría. Dios te da una revelación, te revela una infinitesimal parte de su propósito. Dios se revela a tu mente. Y 1 Corintios 14, 6 y 26 te dan consejos como orientación personal. No se te olvide de eso, porque entonces vas a predicar, pero no tienes una orientación personal y lo que das es pura cátedra, no ayudas a nadie. Eres pura ortodoxia fría y sin vida.
¿Quieres decir algo referente a eso? Sí, fíjate que sí me he dado cuenta de las personas que muchas veces cuando suben en un altar, ¿verdad? Tenemos que estar muy preparados y escuchar la voz de Dios. Yo pienso que en estos tiempos carecemos mucho de pedirle a Dios dirección para que Él nos dé ese don de palabra de Es sabiduría. que mucha información, Johnny, mucha información, pero sin palabra de sabiduría. Y ahí caemos en el segundo uso de la palabra de sabiduría, en la predicación ungida. Porque la predicación necesita palabra de sabiduría. Así es, Los así es. profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban, eran porque tenían palabra de sabiduría. Si no, no hablaban. Cuando Jonás hablaba, dice que la nación de Nínive completa se puso en ayuno y oración porque era una palabra ungida. Sí, claro. Por eso el segundo uso de la palabra de sabiduría es la predicación ungida. Déjame leerte la nota. Cuando el consejo de Dios para la redención del hombre es presentado apropiadamente a los hombres por predicadores inspirados por el mismo Espíritu de Dios que movió a los santos hombres para escribir las Escrituras, el efecto es irresistible. Mira lo que dice Hechos 6:10. No pudieron resistir la sabiduría Y y el el espíritu Espíritu con que hablaba. concordaba. Porque como estaban ellos, tenían el don de palabra de sabiduría. No era información que dijeron, no tenemos ni plata ni oro. Tomás, lo que yo tengo te lo doy. Era palabra de sabiduría lo que tenían. Palabra. Hechos 6:10. Y en el tercer uso que se usa la palabra de sabiduría, en el Nuevo Testamento es en el gobierno de la iglesia. En el Antiguo Testamento, los dictámenes de la ley eran interpretaciones y aplicaciones de los 10 mandamientos a los problemas y las situaciones que surgían en la vida cotidiana de la iglesia. Es decir, estaban escritos, pero había que aplicarlos. Entre los escritos y las aplicaciones había una interpretación. Y para eso estaban los gobernantes, los principales de las tribus. Ellos tomaban la ley, la interpretaban y la aplicaban. En el Nuevo Testamento, a los problemas de la iglesia hay que interpretar la Biblia y aplicarla. Y el gran administrador es el Espíritu Santo. La Biblia está ahí, pero hay que interpretarla y aplicarla. Pero no se puede interpretar en frío. Se necesita la palabra de sabiduría. El líder necesita la palabra de sabiduría para interpretarla correctamente y aplicarla. Déjame decirte otra vez. La ley estaba escrita en el Antiguo Testamento y había que aplicarla a las situaciones particulares del pueblo de Israel. Y los líderes lo tomaban, la ley, la interpretaban y la aplicaban a las situaciones particulares del pueblo de Israel. Bueno, en las situaciones de la iglesia hay que tomar la palabra de Dios, interpretarla y aplicarla. Pero intelectualmente, ¿qué se necesita? Que interpretarla intelectualmente. ¿Qué dijimos anteriormente? Que la palabra de sabiduría es una palabra humana aplicada. ¿Qué es lo que es? ¿Qué te dije? Es don de palabra de sabiduría proveniente de Dios. Entonces, hay que aplicarla al gobierno de la iglesia. Leer la Biblia, pedirle la sabiduría a Dios y aplicarla al gobierno de la iglesia. Así será. Para terminar, Samuel, me gustaría que me dieras nuevamente los tres dones que son referentes al don de palabra de sabiduría. Bueno, los dones de Primera de Corintios 12 se dividen en tres grupos. Dones de revelación, que Dones son de revelación, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento y discernimiento de espíritu.
dones de expresión, lengua, interpretación de lengua, y están los dones de poder, fe, sanidades y milagros. Ahora, los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu, que es lo Amén. que estamos ahora hablando. Y seguiremos hablando, Samuel. El próximo es palabra de conocimiento, pero el principal de todos los dones es palabra de sabiduría, porque el conocimiento presupone sabiduría. Sin sabiduría no hay conocimiento ni ningún don. Muy interesante, muy interesante. Y estoy muy, muy ansioso de que llegue el próximo video para conocer el don De palabra de de conocimiento. palabra de conocimiento. Muchísimas gracias, Samuel. Que Dios te bendiga. Igualmente, hermano Johnny. Gracias por acompañarnos nuevamente, ¿verdad? Y si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse, activar la campanita, compartan este video. Gracias, muchas gracias por su apoyo. Que el Señor los siga bendiciendo. Y gracias a la hermana Ana, que nos está apoyando en las cámaras. Así será. Gracias y hasta luego. Hasta la próxima.